Bueno, hemos hecho contacto en este momento con Tony Peña Guava a propósito de que hoy, 10 de mayo, se cumplen 23 años de la partida de su padre, el líder histórico de la República Dominicana, doctor José Francisco Peña Gómez. Tony, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por Hola, la oportunidad. Tony. Te recuerdo ese día junto a José Frank, allá en la casa de Cambita. ¿Lo recuerdas? Cuando yo llegué, estabas tú ahí, estaba todavía el cadáver del doctor Peña Gómez tendido sobre la cama. Nunca olvido esa imagen. Así es, Juan. Bueno, nosotros estamos saliendo ahora mismo una actividad que vamos a convocar aquí, donde se hacen grandes mítines, en el puente de la 17, de recordación con los compañeros, por medio de velas, unas palomas que lanzamos en símbolo de paz. Y había cerca de 1000 compañeros que convocamos y rápidamente para hacer una actividad donde ellos hacen sus grandes mítines, conocidos por todo el pueblo dominicano. Y la verdad es que en este 23 aniversario de la separación física del doctor Peña Gómez, hoy más que nunca sus enseñanzas están latentes para el pueblo dominicano. Porque yo decía, después de la intervención de varios presidentes de diferentes municipios del Gran Santo Domingo, y después de la palabra del compañero presidente Paliza, de nuestro partido Saber Moderno, me tocó hablar y yo dije que había muchos José Francisco Peña Gómez en uno, porque poder hablar de un líder que a una corta edad de 61 años pudo hacer tanto por un país y tanto por el mundo, uno muchas veces no puede recordar solamente una sola faceta de José Francisco Peña Gómez. Tenemos que recordar a José Francisco Peña Gómez, el constructor de la democracia dominicana. Si bien es cierto que hubo 3 pilares en el siglo pasado, el doctor Joaquín Balaguer, el profesor Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez, el que cargó más pesado en la construcción de la democracia que se vive por los dominicanos el día de hoy, fue José Francisco Peña Gómez. Primero, por su origen, por su capacidad de entrega, por su trabajo a favor de una verdadera democracia en la época dominicana. Tuvo que hacer alianzas con los liberales de Washington, con la Internacional Socialista de Europa, para poder lograr erradicar el trujillismo y el neotrujillismo que estaba con el doctor Joaquín Balaguer y el Partido Revolucionario Moderno al poder en ese entonces, de politizar las Fuerzas Armadas, abrir las cárceles a los presos políticos, abrir a miles de exiliados los suelos de la República Dominicana para que vinieran a su país, a elecciones libres, a dar la oportunidad a miles de hombres y mujeres del pueblo dominicano que no tenían nunca la oportunidad de ser regidor, diputado, síndico, senador, presidente de la República. Esa oportunidad se la brindó José Francisco Peña Gómez, siendo líder del Partido Revolucionario Dominicano. Inclusive hay muchos partidos aliados que tampoco tienen la oportunidad de ser partidos pequeños. Francisco Peña Gómez le abrió cuotas que pudieran entrar al tren gubernamental. Entonces, si hoy en día tenemos una democracia fuerte, José Francisco Peña Gómez es uno de sus pilares. Pero si hablamos de otros aspectos de José Francisco Peña Gómez, el internacionalista, el líder principal de la democracia en América Latina, José Francisco Peña Gómez, siendo vicepresidente de la Internacional Socialista, inició una cruzada por toda América Latina, sobre todo en los años 70 y 80, eran países, la mayoría, que tenían dictaduras o gobiernos de facto. Y José Francisco Peña Gómez se fajó con los liberales de Washington, se fajó también con el Internacional Socialista, a buscar alternativas para que en esos países hubieran también democracia. Y en una gran parte de ellos tuvo inclusive atentados, como pasó, por ejemplo, la última dictadura que se radicó en el año 89, que fue la del Paraguay con Stroessner. Por poco toman el avión donde iban prácticamente todos los líderes latinoamericanos y del mundo de la Internacional Socialista, en un esfuerzo para que ya saliera la dictadura de Stroessner, que era la última dictadura que quedaba en América Latina. José Francisco, por ejemplo, fue al Asia, a la África, con su amigo Leopoldo Senghor, que era en ese momento un intelectual de mucho fuste, que vivía en Francia, del Senegal, y con él inició una cruzada por toda Europa también para democratizar gran parte de los países africanos, cosa que quizás no conoce una parte del pueblo dominicano. Pero también hablamos de José Francisco Peña Gómez, el transformador. ¿Por qué? Porque si hoy en día una gran parte de las leyes principales que tenemos los dominicanos nacieron del fruto de la capacidad intelectual de José Francisco Peña Gómez.
que siempre decía mucha gente que era un afrancesado, que estaba un poquito más adelantado al país en ese momento. Y José Francisco Peña Gómez fue la persona que habló de la Junta de Vecinos por primera vez, fue la persona que dijo que a los ayuntamientos tenían que tener un presupuesto, otorgando un 4% y posteriormente un 10%. Fue el que le dio la oportunidad a la mujer de tener una cuota de representación, ¿verdad?, a nivel del Estado Dominicano, cuando a través de Fredo Mude estableció un 25% y posteriormente un 33% que se convirtió en un 40%. Esa impronta a las mujeres de eso José Francisco Peña Gómez. Pero también otras cosas importantes. Hoy en día hay una regla de oro municipal que se respeta todos los 6 de agosto y no hay decenas de muertos cada vez que hay cambios de bufete directivo en las alcaldías. Se debe la regla de oro de José Francisco Peña Gómez. Pero aún él estando convaleciente y después de haber ganado las elecciones del año 94, cuando se jugó su triunfo electoral, prefirió hacer unas nuevas elecciones y hacer unas transformaciones que necesitaba el pueblo dominicano en ese momento. Ahí vino la no reelección, la doble vuelta electoral, el ganar con más de un 50%, el Consejo Nacional de la Magistratura, que comenzó la primera oleada importante en su momento de justicia. Todo eso fue parte de la impronta de José Francisco Peña Gómez. Entre muchas transformaciones sociales que su amigo Hipólito Mejía pagó siendo presidente de la República en el último gobierno del PRD, como son la ley de medio ambiente, la ley de seguridad social, la ley de juventud, son parte del ingenio José Francisco Peña Gómez. Entonces estamos hablando sobre todo de algo que para mí, Juan TH y los oyentes, independientemente de muchas cosas que hizo mi padre, es lo que más me llena de orgullo. ¿Qué es lo que más me llena de orgullo? José Francisco Peña Gómez le abrió la trocha, le abrió el camino a que los pobres de la República Dominicana también podían llegar al pináculo de la vida política o de la vida social. Tú sabes que después de la caída de Trujillo, Trujillo era una persona que tenía ciertos complejos, sobre todo por su inicio de vida social, política y económica. Cuando no dejaban entrar a un club, al final se convirtió en un hombre que solamente daba las posiciones importantes dentro del Congreso o dentro del Estado Dominicano o una parte de la oligarquía dominicana. Aquí estaba vedado para los pobres, para la gente del pueblo llano, el llegar a posiciones importantes del Estado Dominicano, sea congresional, municipal o a nivel del Estado Dominicano. José Francisco Peña Gómez y el PRD le abrieron las puertas a los humildes del país, sobre todo con su superación personal. Porque si hay una persona que podemos decir que es el grado superlativo, ¿verdad?, de ser una persona que se superó a sí mismo permanentemente, mediante el estudio, su capacidad de trabajo, su disciplina, fue José Francisco Peña Gómez. Estudió 4 idiomas él solo. Era un políglota que hablaba 7 idiomas, que llegó a una bola a la capital, se hizo el mejor estudiante siempre a nivel internacional o a nivel local, y se hizo el líder más importante del país, uno de los líderes más importantes del mundo. Peña Gómez prestigia la clase política, prestigia la honestidad que debe llevar sobre todo los políticos dominicanos, y prestigia a esa clase pobre que nunca tuvo la oportunidad, que a partir de José Francisco Peña Gómez tuvo oportunidad, y que él siendo presidente del PRD, hoy los PRDistas, que somos PRMistas, y que tenemos a José Francisco Peña Gómez nuestro líder, nos sentimos altamente contentos, porque a partir de ese momento comenzaron a llegar los hijos del pueblo a las alcaldías, comenzaron a llegar al Congreso Nacional como presidente del Senado o como presidente de la Cámara de Diputados, gracias a la impronta de José Francisco Peña Gómez. Tony, José Francisco Peña Gómez, el ser humano, le gustaba la poesía, le gustaba la música. ¿Qué tú puedes decirnos de la parte humana del doctor Peña Gómez? Mira, si hay otra cosa que podemos identificar a José Francisco Peña Gómez, es su humanidad, su capacidad de entregarse a las buenas causas y sobre todo ese proceso de entregarse hasta donde no podía. ¿Por qué? Por su lealtad a las amistades y su lealtad a los principios. No había un ser más solidario en la República Dominicana que José Francisco Peña Gómez. Son miles de dominicanos que estudiaron a nivel nacional o internacional con becas que buscó José Francisco Peña Gómez. Son miles de dominicanos que pudieron construir su casa, que pudieron resolver su problema de salud a nivel nacional e internacional por la solidaridad de José Francisco Peña Gómez. Y fueron miles de dominicanos que tenían problemas de todo tipo, que cuando llegaban a esa casa, hasta que no se resolvían,
José Francisco Peña Gómez no estaba tranquilo. Yo recuerdo una anécdota. En el año 93, nosotros en un recorrido que íbamos de miércoles a domingo al Cibao. Cuando el dinero valía, estamos hablando de 3 o 4 millones de pesos, en el año 93, nosotros fuimos con Martín con 4 millones de pesos a trabajar ya los últimos 4 o 5 meses de la campaña camino al año 94 que él ganó esas elecciones. Señores, donde quiera Peña Gómez entregando dinero a la gente, ayudando a los compañeros, resolviendo los problemas, los compañeros. Y recuerdo que en un momento ya estábamos en La Vega y me dice, ¿le queda algo? Tony, le queda 10,000 pesos, dámelo. Doctor, no tenemos más dinero ya, dame eso. Señores, nosotros tuvimos que entrar a la provincia de Monseñor Noel, en el municipio de Bonao, que estaba su amigo Apolinar de la Rosa Polín, síndico, que era un hombre de pueblo, síndico del municipio de Bonao. Tuvimos que entrar nosotros a buscar con qué echar gasolina, porque venían los vehículos quedados por gasolina. Un hombre que había salido con 4 millones de pesos 3 o 4 días antes. Ese era José Francisco Peña Gómez. Ministro Tony Peña. Ministro Tony Peña. Le gustaba la música, la poesía. ¿Recuerdas? La ranchera, sobre todo. Las rancheras, sí. Le gustaba un mariachi. La lucha libre. Sí, cantaba, era poeta, reclamador, muy encantador, porque quizá la gente no sabe que la gente decía José Francisco Peña Gómez era un hombre feo. Bueno, mire, yo no conozco un feo que gustará más que José Francisco Peña Gómez, para que ustedes lo sepan, Sí. a nivel nacional e internacional, porque cuando ese hombre hablaba con ese verbo florido, siendo un intelectual de fuste, declamando, hablando con esa cultura a nivel nacional e internacional, señores, mire, eso no lo aguantaba todo el mundo. Entonces estamos hablando de un hombre que tenía cualidades extraordinarias como persona, como político, como ser humano. José Francisco Peña Gómez fue un hombre que ya en la etapa final de su vida, después de ganar unas elecciones, prefirió mandar a los dominicanos y dominicanas a rezar a los centros de las iglesias para que no hubiera un solo muerto. Y cuando le preguntamos, doctor, usted ganó elecciones, ¿por qué usted no defendió su triunfo electoral? Él dijo, mira, en el año 65 a mí me tocó conjuntamente a los constitucionalistas mandar al pueblo dominicano a las calles a defender la constitucionalidad robada y posteriormente defender al patio largo. En esa ocasión, esa decisión fue compartida. Una parte era yo y una parte era el Partido Socialista Dominicano, y en ese momento también profesor Juan Bosch y también el Partido Constitucionalista. En esta ocasión, 29 años después, sería responsabilidad exclusiva mía. Y yo pasaré a la historia de América Latina como el único líder que habrá llamado 2 veces a la calle en menos de 30 años y en su historia de vida. Yo no quiero que si la presidencia le cuesta un solo muerto a la República Dominicana, prefiero no ser presidente. Ese fue José Francisco Peña Gómez. Y cuando ya en la etapa final de su vida, año 97, 98, le preguntaron, doctor Peña Gómez, ¿de qué te sientes más orgulloso? Y él dijo, de haber sido casi por 40 años líder del pueblo dominicano. Muchos hombres han llegado sin ser líder a la presidencia de la República, pero muy pocos han tenido el privilegio de tener casi 4 décadas siendo líder de un pueblo. Yo me siento conforme porque fui líder del pueblo dominicano, hice mi trabajo en esta sociedad, mejoré mi país, hice mi trabajo internacional y me voy en paz. Ese fue José Francisco Peña Gómez. Tony, muchas gracias. Qué bueno haber hablado contigo en este día. Un día triste para toda la gente que valoró y apreció al doctor José Francisco Peña Gómez, pero muy especialmente para ustedes, los que lo llevan en la sangre, ¿no? Y vamos a despedir esta conversación con este tema que se convirtió en un himno. Gracias, Tony. ¿Cómo no?